noches, señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En la historia de la humanidad hay un puñado de unidades militares que ha pasado a formar parte de la leyenda. Una de ellas, sin la menor duda, es la de los tercios españoles, esa infantería que enseñoreó los campos de Europa durante siglo y medio. La primera vez que un documento recoge la palabra tercio referida a una unidad militar se produjo en una orden de Carlos I, datada en 1534. Carlos había heredado el concepto de ejército nacional que se venía incubando desde los Reyes Católicos y que había asentado el cardenal Cisneros con vistas al enfrentamiento con Francia, con quien habría de dirimirse la supremacía en Europa. De modo que rastreando el origen de los tercios puede situarse en las ordenanzas de 1495, 1496 y 1503, a partir del nuevo espíritu impuesto por Gonzalo Fernández de Córdoba. El porqué de su nombre es asunto debatido. No está claro si se debe a su composición en tres armas básicas: la pica, el arcabuz y la espada con rodela, o bien si se debe a que las primeras unidades se formaron en Nápoles, Lombardía y Sicilia. Lo cierto es que los tercios estaban dotados de una mística y un sentido del honor que los hicieron invencibles, al tiempo que una eficaz combinación de armas hacía de ellos unidades temibles. Los primeros que abrían fuego eran los mosquetes, seguidos de los arcabuces de algún menor alcance y que se desplegaban en las alas. Los piqueros avanzaban con sus enormes armas de 6 metros que disuadía a la caballería enemiga de cargar sobre el tercio. La paga siempre tardaba en llegar y solía ser magra, por lo que en general los soldados vestían pobremente, suscitando las burlas de sus enemigos, que los trataban de desarrapados. De hecho, no tenían uniforme propio, más allá del morrión y de un distintivo colorado sobre el brazo. Los soldados lo pagaban todo de su bolsillo: la comida, el alojamiento y las armas. Era pues lógico que tras la batalla saqueasen a los muertos y que pidieran rescate por los prisioneros importantes. No todos los tercios eran españoles. Había borgoñones, italianos y alemanes en más o menos igual número, aunque la tendencia será a hispanizarlos. Ya desde que el gran capitán crease la nueva infantería española, los tercios cultivaron un ascético espíritu de cuerpo. Ni siquiera juraban fidelidad al rey, pues se daba por supuesta. Entraban en combate invocando a España como un solo hombre y la religiosidad les era consustancial. El soldado pronto se integraba en una nueva forma de vida, pues eso es lo que representaban los tercios: privaciones, ejercicios, marchas. El célebre Marcos de Isaba resumió el credo del soldado de los tercios diciendo que el más alto principio es la obediencia, el oficio de las armas, el más honroso. La cristiandad debe ser guardada. El soldado ha de defender y guardar los preceptos de la católica y conservar los reinos y provincias de su rey. Aquellos soldados permanecieron invictos durante un siglo y medio. Sembraron de sepulturas propias y ajenas la tierra desde Italia hasta América y Filipinas. Vencieron, como sucedió en Glenbloch, derrotando a una fuerza holandesa 15 veces mayor en Nerlingen, a esos poderosos suecos que les creían diablos antes que hombres. Tomaron Breda, la rebelde, y cargaron en Milberg contra los luteranos. En Pavía y San Quintín sometieron a los franceses y retuvieron, en fin, para el catolicismo las tierras orientales del Imperio Habsburgo en la Montaña Blanca. En sus filas formaron Calderón, Cervantes, Lope o Garcilaso, porque en los tercios también se alumbró alguna de la mejor literatura que han dado los siglos. Y si vamos a hablar de los tercios, ¿a quién teníamos que traer si no a don José Javier Esparza? Maestre de campo. Maestre de campo. Paz, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, diré de José Javier Esparza nada más que es autor, entre otras muchísimas cosas, pero al hilo de lo que hablamos esta noche, de San Quintín, que es la historia del maestre de campo de los tercios, sí, Julián Romero. El comienzo de una... Bueno, que lo cuente él. El comienzo de una saga de novelas. Julián Romero es un poco la personificación de todo esto que acabamos de contar aquí en este vídeo, ¿no? Este es un señor que entra en filas con 16 años como mozo de tambor. Era ilegal, pero entró. Y a partir de ese momento combate prácticamente en todos los escenarios donde estuvo España, en Italia, en la Jornada de Túnez, en Inglaterra, en Flandes, etcétera, y termina con 50 y tantos años como maestre de campo general, es decir, lo más que se podía llegar en la escala militar de los tercios, y muere a caballo cogiendo el camino español para ir a Flandes.
Es decir, le pegó un remetro en el corazón y se acabó. Estuvo en todas partes. Tiene una carta fantástica que le manda a Felipe II, creo recordar, pide una castellanía. Y le dice: en el servicio de vuestra majestad he entregado un ojo, una pierna, un brazo, un hijo, 2 hermanos. Bueno, era el tipo de personaje, ¿no? Un tipo formidable, Julián Romero de Ibarrola. Y estuvo en San Quintín y además fue decisivo en San Quintín, porque en una operación de comandos realmente formidable pudo tomar el puente del Arrabal, que era la entrada a la ciudad, y a partir de ese momento la ciudad estaba perdida, ¿no? Bueno, la idea es contar en este libro, en primera persona, es Julián Romero quien habla, insisto, personaje real, aunque el texto evidentemente es la pluma de un servidor, ¿no? Qué es lo que pasó y cómo lo pudo vivir él y qué es lo que ocurrió en San Quintín. Y ha sido interesantísimo. Me lo figuro y por eso les invitamos a que lo lean. Después del libro magnífico que también José Javier Esparza sacó acerca de los tercios con un carácter más histórico, menos novelado. Este también es histórico, hay que decirlo, también es histórico, pero con un carácter más general. Bueno, como alguien dijo, la infantería española no era valiente, porque sí, tenía razones verdaderamente para serlo. Primero recogía una herencia de una tradición guerrera, más guerrera que militar, si vale el término, de muchos siglos, acuñada a lo largo de la Reconquista, etcétera, y que evidentemente pasaba intacta a toda esta gente de principios del siglo XVI. En segundo lugar, Gonzalo Fernández de Córdoba supo crear un espíritu muy singular en el que el soldado ya no era un villano de leva que acudía a combatir porque su amo se lo mandaba, sino que era un tipo que, viviendo desde lo más bajo, podía llegar a lo más alto en un ambiente de plena justicia y, eso sí, de severísima disciplina, a fuerza de valor y de honor. De tal forma que, por así decir, había una especie de democracia de la guerra que hacía que todo el mundo, voluntarios, porque fueron fundamentalmente voluntarios durante casi 200 años, pudiera llegar a señor solo por el hecho de combatir. Se crea una mentalidad muy singular que es la que te empuja al combate. Y claro, cuando los ves, sobre todo en el siglo XVI, frente a ejércitos reclutas al viejo estilo, donde los nobles, los señorones mandan sobre tropa de leva sacada pues de los campos y tal, salían corriendo como vamos, claro. Los soldados, hay que decirlo, se lo pagaban todo, a partir de una paga que casi nunca llegaba a tiempo y desde luego que en cualquier caso era escasa. Pero hay una cuestión, sí, ellos se lo pagaban todo, incluyendo armas y munición, además del alojamiento y demás. Esto no podía dar lugar a un desempeño menor en el campo de batalla, porque claro, el soldado tendería, en cierto modo, a ahorrar, ¿no? Ahorrar balas. Claro. De hecho, pasó en varias ocasiones hasta el punto de que en determinados combates, en momentos culminantes, los capitanes tenían que hacer una derrama para decir: bueno, estas balas os las pago yo. Y entonces la gente empezaba ya a tirar con más alegría, ¿verdad? Porque ya era el capitán quien iba a pagar la munición. Realmente hay que tener en cuenta que los tercios, que fueron una idea genial desde el punto de vista de la organización, tenían que cubrir aproximadamente un arco que iba desde Flandes hasta Túnez, hasta Argelia, y moverse permanentemente en torno a ese arco, combatiendo al mismo tiempo, ocasionalmente en Inglaterra, en Francia o en Alemania. Es decir, era una tropa muy bien motivada, muy bien preparada, pero que combatía en un frente muy amplio y además móvil. La dificultad logística de hacerle llegar a esta gente sus pagas era enorme, era muy complicada, y además no siempre había dinero, claro. De tal manera que, digamos que el botín, que por cierto estaba absolutamente reglamentado, era parte fundamental de la recompensa del soldado. Sí. Bueno, la verdad es que los tercios acuñaron un montón de frases que han llegado hasta nuestros tiempos, por cierto. Bueno, había una frase que decía aquello de: España mi natura, Italia mi ventura, Flandes mi sepultura. Flandes fue un poco para España, mutatis mutandi como es natural, el Vietnam de la época, el Vietnam para España. Sí, y además con el agravante de que, como era un territorio de la corona y no un territorio hostil, no podías machacar. Es decir, la ciudad de la que te echaban, ibas a volver a tomarla dentro de 6 meses con apoyo de la gente del interior. La misma gente que había ayudado a que te echaran, porque eso fue la guerra de Flandes. De tal manera que las posibilidades de acciones punitivas particularmente cruentas quedaba descartada sobre la población civil, desde luego. Al final, ¿qué fue? Fue una guerra civil, conviene recordarlo. Una guerra civil entre una parte de un territorio de la corona española contra otra parte de ese mismo territorio de la corona española. Y eso, bueno, tiñó toda la peripecia flamenca con tintes ocasionalmente muy sangrientos y muy singulares. La cuestión, ¿cuál era? Que no podías marcharte de allí y que al mismo tiempo tampoco podías implantar allí tu autoridad de una forma particularmente dura. Bueno, era prácticamente imposible.
Y ese carácter, digamos, efectivamente variadísimo de la corona española se veía también, digamos, completado por el hecho de que los tercios tenían una procedencia multinacional, que no multicultural, porque estamos hablando de la misma cultura europea, pero sí multinacional. Había gente procedente prácticamente de toda Europa, aunque más de unos sitios que otros. O sea, un tercio es una unidad administrativa, no es un regimiento. Es una unidad administrativa que se compone por la movilización de una serie de compañías bajo un solo mando en un territorio concreto. Y esas compañías están compuestas muy fundamentalmente, es verdad, por españoles en determinados lugares, pero también por una importante cantidad de italianos. Y además, en determinadas regiones, como por ejemplo en Flandes, había no exactamente tercios, pero sí unidades militares formadas por la gente local, borgoñones, valones, etcétera, ¿no? Que digamos no entraban dentro de la nómina general de los tercios, pero sí del conjunto de la infantería española que combatía en determinadas batallas. Así que efectivamente era absolutamente la palabra es multinacional, sí, dentro del origen múltiple de los territorios de la corona, algunos de los cuales quiero recordar, como por ejemplo el Franco Condado, que está ahí a mitad de camino de Suiza y Luxemburgo, para que nos entendamos. Hizo todo lo que estuvo en su mano para no ser francés sino español, porque la corona española le daba más libertades, ¿verdad?, que el modelo francés. Hay una preponderancia de oficiales españoles, pero no todos los oficiales de la infantería eran españoles. Lo lógico es que una unidad de españoles la mande un español por una cuestión esencial de comunicación. Que a una unidad compuesta también por italianos la mande también un español, sencillamente porque eran más y eran mejores, mejor formados militarmente, y además porque en los tercios la gente tenía un lenguaje ya en el que combinaba palabras, en fin, de todos los idiomas posibles para entenderse, ¿no? Y es verdad que en general, por esta democracia de la guerra de la que hablaba antes, que permitía que uno pudiera llegar a ser señor viniendo de lo más bajo, el español era un soldado particularmente motivado y sus posibilidades de ascenso eran reales. El caso de Julián Romero seguramente es el más claro, es decir, Julián Romero es un tipo que empieza desde lo más abajo posible, de mozo de tambor. Bueno, como en el caso de los tercios, como en el caso de todas las grandes unidades militares que en la historia han sido, es esencial el espíritu de cuerpo. Absolutamente. Pero esto es una cosa que decía Ernst Jünger y que tiene mucha razón. Al final hay determinadas corporaciones, el Estado Mayor prusiano, la Marina británica, la caballería francesa, que son militares, y los tercios españoles también, que por lo que se señalan es por tener, por así decirlo, una doctrina de cuerpo muy particular, muy singular, muy específica, que sirve de modelo a otros. Y los tercios españoles son la primera unidad militar de la historia que desarrolla lo que luego será incorporado por otras muchas unidades en toda Europa en cuanto al sentido caballeresco de la guerra, un código de honor muy severo, un código disciplinario, el de Sancho de Londoño, por ejemplo, cuando lo cuenta, es una cosa absolutamente... En fin, estaba prohibido pegar a un soldado sin permiso. Por el contrario, las penas para los objetivamente condenados, por ejemplo, por violación, era la muerte. Porque los soldados que violaban a una lugareña eran condenados a muerte. Muy serio, sí. Y todo eso también en aquella época era un signo de orgullo. Sin duda. Yo formo parte de esto, ¿cómo seré? Claro. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero la mujer en la infantería española, porque creo que es un tema, además de muy actual, desconocido. Sí, claro. También la historia es verdad que la escriben hombres. En eso tiene razón las feministas, ¿no? Pero estaban llenos de mujeres los tercios. Primero, porque buena parte de las mujeres acompañaban a los soldados en los desplazamientos. Soldaderas se llamaban, ¿no? Las soldaderas eran no solo las esposas, sino además las que acompañaban a la tropa haciendo las tareas de carácter, digamos, de intendencia y doméstico, dejando al margen las prostitutas, que eran fundamentales para mantener tranquila la hormona del personal y que estaban reglamentadas de 1 por cada 8 hombres, si no recuerdo mal. Esto no sé quién lo hizo, pero el hecho es que funcionaba así. Había 1 por cada 8. ¿Por qué? Pues porque, insisto, estabas combatiendo en terreno propio, no eran enemigos. Claro. Estabas en Flandes, pero el flamenco no era un enemigo, era un súbdito del rey como tú. Entonces no podías tomar represalias sobre la población. No. Mucho menos lanzarte a campañas de pillaje, violación y tal, era inconcebible. Entonces todo eso funcionaba así. Y además están las soldadas. Es decir, por ejemplo, María Estrada, que se marcha luego en la conquista de México, aparece allí combatiendo de una forma brutal. Una mujer que aparece en la batalla de Lepanto, vestida de arcabucero, a bordo de una chalupa, disparando con el arcabuz. Hay historias fantásticas. Maestro Esparza, autor de San Quintín, que está a la venta desde el día 6 de febrero, el pasado miércoles, pues ya saben lo que tienen que hacer a todos los que les interese este tema, que me consta que son muchísimos de entre quienes nos ven. Portada de Ferrer Dalmau, todo se ha dicho. Regalo del autor. Para más Inri. Muy buenas noches, muchísimas gracias, maestro. Y a todos ustedes igualmente buenas noches y hasta el próximo programa, si Dios quiere.